Buenas a todos. Como parte del segundo Congreso de Investigaciones en Ciencias Ambientales y de la Salud, CICAS 2023, presentamos el trabajo Células NK, estrategias basadas en el receptor quimérico de antígenos para el tratamiento del cáncer. Como autores de esta ponencia aparece la doctora en Ciencias María del Carmen Luzardo Lorenzo, Leivis Laura Serrano Jaime y quien les habla Yesdela Costa Castro, todos de la Universidad de La Habana, Cuba. El cáncer representa uno de los desafíos más apremiantes de nuestra época para el hombre, pues constituye una de las enfermedades de mayor incidencia en la población mundial. En Cuba, específicamente, ocurrieron más de 26.000 defunciones a causa de tumores malignos en el año 2021, según las cifras reportadas en el Anuario Estadístico de Salud, lo que ubica al cáncer como la segunda causa de muerte en nuestro país. El cáncer es una enfermedad provocada por un grupo de células que proliferan sin control y se multiplican de manera autónoma, invadiendo localmente y a distancia otros tejidos. Esta enfermedad se caracteriza por la transformación de células normales en tumorales, debido a la acumulación progresiva de mutaciones en las diferentes fases de la división celular. En la actualidad, se reconoce la existencia de más de 200 tipos diferentes de cáncer, dentro de los cuales los más frecuentes, tanto a nivel mundial como en Cuba, son el cáncer de pulmón, próstata, mama y el cáncer colorectal. El metabolismo de las células tumorales es considerablemente diferente al de las células normales. En general, los tumores se caracterizan por compartir un fenotipo común de proliferación descontrolada, motivo por el cual necesitan que la generación de energía y biomasa sea un proceso eficiente. Los cambios requeridos para mantener este fenotipo metabólico están directamente impulsados por una serie sucesiva de eventos oncogénicos, es decir, la activación oncogénica y la pérdida de genes supresores de tumores, y además por las restricciones impuestas por el microambiente tumoral, es decir, los niveles variables de oxígeno y nutrientes. En la actualidad podemos destacar diferentes tratamientos que podemos clasificar como convencionales y no convencionales. Dentro de los tratamientos convencionales aparecen la quimioterapia y la radioterapia y la cirugía, y como tratamientos no convencionales tenemos el trasplante de células madres y la inmunoterapia. Podemos afirmar que la inmunoterapia representa un enfoque innovador para el tratamiento del cáncer y se basa en la idea de aprovechar el sistema inmunitario para atacar los tumores. Dentro de la inmunoterapia podemos destacar la terapia con células NK. Las células asesinas naturales o células NK, como se les denomina comúnmente, son un tipo de linfocitos que se describió originalmente como linfocitos granulares grandes, con citotoxicidad natural, que actúan contra las células tumorales y además poseen funciones efectoras productoras de citocinas. Las células NK son una población heterogénea de linfocitos innatos que comprende subconjuntos con distintos fenotipos o patrones de secreción de citocinas. Además, estas células se encuentran en la sangre, representando entre el 5 y el 15% de los linfocitos circulantes, pero podemos encontrarla en varios órganos linfoides y no linfoides, como el vaso, los pulmones y el hígado. Las células NK son una parte esencial de la inmunovigilancia tumoral. Estas, usando una serie de receptores de superficies codificados en la línea germinal, pueden reconocer y actuar rápidamente contra las células malignas sin sensibilización previa, debido a su capacidad innata para eliminar las células tumorales. Las inmunoterapias contra el cáncer basadas en células NK se han investigado durante los últimos 20 años, fundamentalmente siguiendo dos líneas: la adquisición de toxicidad y los mecanismos que permiten discriminar a las células tumorales dianas de otras células propias sanas. Algunas investigaciones sugieren que una menor actividad de células NK en la sangre periférica está vinculada con un mayor riesgo de sufrir cáncer, lo que señala que las células NK desempeñan un papel significativo en la inhibición del cáncer. Partiendo de lo expuesto anteriormente, se propone como el objetivo del trabajo describir los beneficios que ofrecen las células NK y los elementos de la terapia CAR-NK como alternativa para el tratamiento del cáncer. Desde hace algunos años ha ido en aumento el número de investigaciones relacionadas con la inmunoterapia del cáncer, especialmente la relacionada con el uso de las células NK, donde se han logrado resultados favorables con el empleo de la terapia de forma independiente, así como en combinación con otras terapias, lo que da una gran perspectiva para su uso en el tratamiento de diferentes tipos de neoplasias. Una de las ventajas más evidentes de este tipo de terapia es que las células NK constituyen un efector importante de la inmunidad innata. Las células NK abundan
en muestras clínicas y pueden producirse a partir de sangre periférica, de sangre de cordón umbilical, de células madres embrionarias humanas, de células madres pluripotentes inducidas y líneas celulares que se conocen con el nombre de NK92. Estas son de fácil obtención a partir de muestras de sangre. Pero en el microambiente del tumor, las células NK a menudo son insuficientemente activas o están inhibidas por ligandos inmunosupresores. En este caso, ¿qué debemos hacer? Sabemos que las células NK eliminan las células cancerosas, pero en el microambiente del tumor no se encuentran suficientemente activas, y para superar esto tenemos diferentes alternativas, como son la quimioterapia y la radioterapia, que inducen la muerte celular inmunogénica de los tumores, lo que conduce a la expresión de ligandos y además impulsan la activación de células NK. Además, el uso de células NK autólogas permite utilizar de forma segura esta como una terapia celular. La terapia CAR, que mejora la eficacia de la terapia adoptiva e impulsa potentes respuestas inmunitarias antitumorales. Además, el uso de los marcadores bi y trimoleculares, que acercan espacialmente las células NK a sus objetivos y las activan. Una de las herramientas más novedosas para potenciar la actividad de las células NK es el receptor quimérico de antígeno. Este es un conjunto de receptores de antígenos en los cuales una sola molécula puede redireccionar las funciones y especificidad de las células inmunes, como lo son las células T o las células NK. La construcción de un receptor CAR tiene 4 componentes indispensables que a lo largo del tiempo han sido modificados. El primero es una cadena simple de fragmento variable derivada de anticuerpos que se encuentra en la parte externa de la célula. Le sigue una bisagra y un dominio transmembranal. Y finalmente uno o varios dominios de señalización intracelular. El enfoque principal al que se ha dirigido el uso del receptor CAR es para la terapia contra el cáncer, generando en las células cancerígenas un blanco para su posterior ataque a las células inmunes que expresan dicho receptor, modificando sus herramientas cinéticas y de inmunización activa. Una vez expresado el receptor CAR, las células inmunes adquieren funciones suprafisiológicas y actúan como una droga viviente que puede ejecutar efectos inmediatos o a largo plazo en la terapia. Pero, ¿por qué elegir las células NK y no otro tipo de células? La combinación de las células NK con la terapia CAR brinda diferentes beneficios, debido a que las células CAR-NK retienen su habilidad citotóxica innata, además de detectar las células tumorales. Es decir, estas pueden atacar de manera espontánea a las células, ya que las células CAR-NK pueden producir las citocinas interferón gamma e interleucina 3. Las células CAR-NK pueden atacar y eliminar varias células blancas sin perder sus efectos, llegando a reducir probablemente el número de células NK necesarias en este tipo de terapias. Anteriormente ya ha sido probado que las células T equipadas con CAR ofrecen beneficios clínicos a pacientes seleccionados con tumores líquidos, como algunos tipos de leucemias. Como alternativa a esta terapia, que es altamente costosa y de difícil acceso a la población, la terapia con células CAR-NK no solo esquiva estas cuestiones, sino que ofrece beneficios adicionales, como la posibilidad de usar una fuente ilimitada de células NK halogénicas, brinda el potencial para generar un producto listo para usar con la línea celular NK92 o las células madres pluripotentes inducidas NK, y además posibilita la identificación y eliminación de células tumorales a través de receptores nativos de células NK independientes de la ingeniería CAR, lo que hace menos previsible el escape de los tumores a través de la baja regulación de los antígenos CAR. Actualmente, la mayoría de los ensayos clínicos relacionados con la inmunoterapia con células NK aún se encuentran en fases 1 y 2 y se trata principalmente de neoplasias hematológicas. A pesar de la seguridad clínicamente probada de esta plataforma de tratamiento basada en células NK y su perspectiva y aplicación promisoria en tumores sólidos, todavía existen dificultades a superar. En la gráfica que aparece en la diapositiva podemos apreciar cómo han aumentado el número de ensayos clínicos con el paso del tiempo, apareciendo un primer ensayo clínico en el año 2002 y en el 2020 existen un total de 32 ensayos clínicos documentados. Un primer ensayo clínico en humanos con células
CAR-NK92 en 3 pacientes con leucemia mieloide aguda recidiviante o refractaria mostró que esta combinación se puede infundir en dosis de hasta 5.000 millones de células por paciente sin causar efectos adversos significativos. Además, actualmente está en curso un ensayo de fase 1-2 dirigida al marcador de diferenciación celular 19 de la terapia CAR-NK derivada de la sangre de cordón umbilical en pacientes en recaída o refractarios con tumores que expresen este marcador de diferenciación celular. Los resultados intermedios mostraron que aproximadamente el 73% de los pacientes tuvieron una respuesta objetiva al tratamiento sin desarrollar efectos tóxicos importantes. Llegando al final de esta investigación, podemos concluir que las células NK representan una población de células inmunitarias efectoras especializadas, con una potente capacidad antitumoral de acción rápida. Los ensayos clínicos que aprovechan las células NK, ya sean solos o en combinación con la terapia CAR, han logrado resultados prometedores, allanando el camino para futuras investigaciones básicas y clínicas de la terapia contra el cáncer. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.